Hola amigos, muy buenos días. Pues aquí estamos con el sabio Salomón. El día de ayer vimos cómo Salomón hablaba de esta característica de los seres humanos, que somos extremistas. Nos cuesta mucho trabajo el equilibrio, la armonía, y siempre vamos a los extremos. Hoy de pronto Salomón da un giro y voltea a mirarnos aquellos que de manera normal nos congregamos en un templo, asistimos a una iglesia cristiana. Y dice en capítulo 5 de Eclesiastés: cuando vayas al templo, cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal. Acércate dispuesto a obedecer. Va a dar tres indicaciones Salomón, pero me causa curiosidad que lo que Salomón dice, pues hace más de casi 2500 años, poco más de 2500 años, es muy adecuado en nuestros tiempos, es más o menos lo mismo. Y lo que Salomón está diciendo es: cuando tú asistas al templo, dice, más que ofrecer sacrificios, pon atención. Dice en la versión 60, acércate más para oír. En la versión de Dios habla hoy dice, acércate dispuesto a obedecer. Y alguien diría, oiga, pero es que son dos cosas distintas. No, son las dos caras de la misma moneda. Porque acercarnos para oír la palabra de Dios de nada sirve si no llevamos un corazón dispuesto a obedecer. Entonces yo estoy dispuesto a obedecer y entonces pongo atención a lo que Dios tiene que decirme. Y Salomón marca como prioridad el poder asistir al templo. Dice, más que para ofrecer sacrificio, es para que tú pongas atención a lo que Dios tiene que decirte y que ese día tú puedas tener el mensaje de Dios para tu vida. Y hay otro detalle más. Dice, en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta que hace mal. O en la versión 60 dice, para ofrecer el sacrificio de los necios. ¡Wow! Eso sí está fuerte. ¿Cómo es esto el sacrificio de los necios? O dice, el sacrificio como gente tonta. Bueno, básicamente porque se cree que con los sacrificios uno se gana el favor de Dios. Yo entrego un sacrificio para que Dios me mire en su misericordia y para que Dios me favorezca en lo que le estoy pidiendo. Y en ese sentido es solamente alimentar nuestro egoísmo. Yo voy a Dios y aparento que le doy algo en sacrificio para que Él me dé lo que yo necesito. Y ese es solamente egoísmo. Así es que dice el autor, pues más que ir a ofrecer algo que es un sacrificio de los necios o un sacrificio de los tontos, mejor ve dispuesto a oír para que obedezcas lo que Dios tiene que decirte. Versículo 2 dice, no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra, por eso habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues más vale no prometer que prometer y no cumplir. La segunda cosa que él está diciendo es, cuida tus palabras delante de Dios. Dice en la versión de Dios habla hoy, dice, no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Dice en la versión de Dios, en la Reina Valera, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. ¿Qué está queriendo decir esto? Bueno, habla precisamente de la posición que Dios guarda sobre nosotros. Dios es el soberano, Dios es nuestra autoridad, con Dios no podemos jugar. Y hay una característica en los atributos de Dios: Dios es omnisciente. Dios conoce no solamente lo que yo hago, lo que yo digo, sino también lo que pienso y más aún las actitudes, las intenciones de mi corazón. Así es que cuando yo voy ante Dios, pues debo tener mucho cuidado. De hecho, hace mucho aprendí de un pastor que decía que los cristianos en el tiempo de la alabanza, cuando entonamos los cantos, es el tiempo cuando más mentimos. Porque simplemente seguimos la letra de lo que se está cantando, pero pudiera ser que simplemente sea una palabra hueca delante de Dios. Y es que mire usted, es muy común entre cristianos decir que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, pero no entendemos qué significa que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios con nosotros es muy clara. Número uno, que reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero reconocer a Cristo significa supeditar nuestra voluntad a lo que Él dice Él. Pero para que yo pueda supeditarme, pues tengo que oír lo que Él tiene que decir y tengo que leer la palabra.
Entonces, por consecuencia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo estudie su palabra, que yo la memorice, que yo esté atento a sus indicaciones. De otra manera, yo no podré creer que Jesucristo es mi Señor, ¿no? Entonces, cuando decimos que se haga tu voluntad, pues estamos pensando en que llueva o que salga el sol o que se ponga nublado. No, tiene que ver con cosas muy concretas de nuestra vida. Otra de las cosas que a veces se dicen en los cantos es: toma mi vida, te entrego mi vida. Pero eso lo decimos de dientes para afuera, porque en la vida real, cuando se trata de tomar decisiones, nosotros pareciera que otra vez tomamos, si ya se la dimos el día domingo, el día lunes a las 7 de la mañana, tomamos nuestra vida de nuevo, porque somos nosotros quien guiamos, quien dirigimos, quien decidimos lo que hemos de hacer. Y obviamente hacemos a un lado a Dios. Así es que Salomón lo dice con mucha puntualidad: no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios. Porque lo peor que podemos hacer encima de que proferimos palabras huecas ante Dios es el poder hacer una promesa. Yo te prometo, Dios, a partir de ahora yo lo voy a hacer. Y si tú haces tal cosa, entonces yo también voy a hacer tal cosa. Porque si hay una característica de las personas es que fácilmente rompemos la promesa. Fácilmente rompemos aquello en lo que nos hemos comprometido. Y sigue diciendo versículo 6, no permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? De por sí que Dios está enojado por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. E encima de eso, si nosotros proferimos palabras de promesa ante Dios y no la cumplimos, simplemente estamos acarreando más el enojo de Dios sobre nosotros. Dice versículo 7, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. Y en la versión 60 dice, mas tú teme a Dios. Y aquí inicia una de las conclusiones que va a hacer Eclesiastés hacia el final de su libro. Dice, después de todo esto, lo único que debe guiar tu vida es tu temor a Dios. Teme a Dios. Y entendemos temor como esa disposición a reconocer a Dios como el Señor y de supeditar mi voluntad a la suya, de dispuesto a obedecer lo que Él me pide que yo haga. Mi temor a Dios no es precisamente que yo tenga miedo, que yo huya de Él porque tengo temor. No, porque yo entiendo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario pagó mi culpa ante Él. Y hoy que soy perdonado, yo simplemente guardo un temor reverente. Por eso dice en la versión de Dios habla hoy, tú debes mostrar reverencia. Reverencia es reconocer el lugar de Dios. Él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Él es el creador, nosotros las criaturas. Él es el Señor, nosotros los que obedecemos lo que Él nos manda. Así que, queridos amigos, ¿qué les parece si oramos y pedimos de Dios su sabiduría y que nos perdone las veces que hemos llegado al templo y hemos llegado profiriendo cualquier cantidad de palabras que son huecas y hemos pensado en que a través de lo que entregamos y sacrificamos vamos a ganar el favor de Dios, cuando nuestra prioridad será poner atención a lo que Dios nos dice a través de su palabra? Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa enseñanza. Perdónanos por aquellas veces que hemos ido a tu casa, al templo, y no hemos puesto atención y hemos proferido palabras delante de ti, hemos dicho cosas, hemos prometido cosas que ni siquiera pensábamos cumplir, o que tal vez con la emoción del momento que queríamos comprometernos contigo, pero al paso de los días no lo hemos podido lograr. Oh Padre, perdónanos y ayúdanos a observar esto que dice: es mejor no cumplir que prometer, es mejor no prometer. Y ayúdanos a entender lo que esto significa, que es mejor no prometer que andar prometiendo y no cumplir. Oh Padre Celestial, reconocemos nuestras limitantes, reconocemos nuestra humanidad, que estamos llenos de errores y defectos ante ti. Rogamos de tu gracia que la sangre de Cristo sea derramada en nuestra vida para borrar, para perdonar nuestra maldad, nuestra desobediencia. Y perdónanos todas las veces que lo hemos hecho de manera equivocada. Pero ahora, Señor, ayúdanos a enfocarnos en saber que aquello que te decimos sea algo honesto, algo sincero, pero que también, Señor, cuando nos acerquemos a tu casa de oración, sea para poner atención en el mensaje que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, danos de tu bendición en este día, danos las fuerzas que necesitamos, danos la sabiduría para vivir
conforme a tu voluntad. Y sobre todo, Señor, que tu palabra siga siendo nuestro alimento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.